Imagina poder orientarte en agua oscura sin depender de la vista, localizar un objeto oculto y, cuando lo necesitas, producir una descarga eléctrica. Eso no es ciencia ficción. Lo hace un pez de Sudamérica al que llamamos anguila eléctrica. Y la primera sorpresa es que, pese a su nombre, no es una anguila verdadera. Pertenece al grupo de los peces cuchillo. Su cuerpo largo puede engañarnos, pero su parentesco cuenta otra historia. Además, durante mucho tiempo se habló de la anguila eléctrica como si fuera una sola especie. En 2019, un estudio que comparó genética, anatomía y distribución reconoció 3: Electroporus electricus, Electroporus varii y Electroporus voltae. Comparten un diseño extraordinario, aunque viven en regiones y ambientes distintos de la gran cuenca amazónica. También son peces que necesitan subir a la superficie para tomar aire. La mayor parte del oxígeno entra a través de una zona muy vascularizada de la boca. Esa adaptación les permite vivir en aguas cálidas y con poco oxígeno disuelto. Por eso, cuando una anguila eléctrica asoma la cabeza, no siempre está investigando el exterior, muchas veces, simplemente está respirando. La electricidad nace en órganos que ocupan buena parte del cuerpo. Están formados por células especializadas llamadas electrocitos, relacionadas evolutivamente con células musculares. Un electrocito por sí solo produce una diferencia de potencial pequeña. La clave es reunir muchísimos y activarlos de forma coordinada. Piensa en una pila formada por una larga serie de unidades diminutas. Las membranas de los electrocitos mantienen concentraciones diferentes de iones a cada lado. Cuando llega la señal nerviosa, se abren canales y una cara de la célula cambia rápidamente de voltaje. Al activarse miles de células casi al mismo tiempo, sus pequeñas contribuciones se suman. Pero no conviene imaginar que el animal guarda electricidad como una batería metálica. La descarga es un proceso biológico, usa gradientes de iones que el organismo debe mantener con energía química. Tampoco basta con hablar de voltios. El efecto depende de la corriente, de la duración de los pulsos, de la distancia y del camino que encuentra la electricidad a través del agua. Lo más fascinante es que la anguila eléctrica no tiene un único modo de descarga. Sus señales débiles y repetidas crean un campo eléctrico alrededor del cuerpo. Los objetos cercanos deforman ese campo. Gracias a receptores especializados en la piel, el pez detecta esas alteraciones y obtiene información sobre lo que tiene delante. Es una forma de percepción activa. El animal emite una señal y analiza cómo cambia al encontrar materiales con distinta conductividad. Un objeto conductor y otro aislante no modifican el campo de la misma manera. Así puede orientarse y explorar incluso cuando la visibilidad es muy mala. Los experimentos que estás viendo utilizaron barreras, piezas de plástico y conductores para separar el papel de la vista del papel de la electricidad. Bajo iluminación infrarroja, una anguila podía seguir un conductor escondido tras una barrera de agar. Las pruebas mostraron que la conductividad proporcionaba una pista decisiva durante el seguimiento. Cuando necesita una respuesta mucho más intensa, cambia el patrón. Las descargas de alto voltaje aparecen en pulsos muy breves y agrupados. En estudios de laboratorio, esas ráfagas activaron neuronas motoras y músculos de otros animales. No es una corriente continua ni una nube de energía permanente, es una secuencia rápida y controlada. La precisión llega todavía más lejos. En determinadas situaciones, la anguila emite 2 o 3 pulsos de alto voltaje antes de la ráfaga principal. Esos pulsos pueden provocar una contracción involuntaria en un animal oculto. El movimiento delata su posición y la anguila utiliza la señal eléctrica resultante para dirigir su aproximación. Es como hacer una pregunta al entorno y recibir la respuesta en forma de movimiento y conductividad. Otro dato famoso necesita contexto. En 2019 se registró una descarga de 860 voltios en un ejemplar de Electroporus voltae. Fue el valor más alto medido en un pez eléctrico vivo hasta ese estudio. Pero no significa que todos los individuos produzcan siempre esa cifra. El voltaje cambia con la especie, el tamaño del animal y las condiciones de la medición.
La comparación con una batería sirve para entender la suma de muchas unidades, pero tiene límites. Una batería comercial ofrece una salida diseñada para alimentar un circuito durante bastante tiempo. La anguila produce pulsos biológicos cortos para percibir, comunicarse, defenderse o intervenir sobre un objetivo. Confundir voltaje con energía total convierte una adaptación precisa en un superpoder imaginario. Su propio cuerpo también está organizado para que la descarga resulte útil. La cabeza funciona como un polo y la región posterior como el otro. El circuito se cierra a través del agua y de los objetos conductores que hay entre ambos. La forma alargada separa esos polos y los órganos eléctricos se extienden por gran parte del animal. Nada de esto funciona de manera aislada. El sistema nervioso decide cuándo descargar, los electrocitos convierten la señal en una diferencia eléctrica, los receptores leen las distorsiones del campo, y el cuerpo se mueve para colocar el objetivo en una posición favorable. Percepción, movimiento y electricidad forman un solo sistema. La evolución llegó a órganos eléctricos en varios linajes de peces de manera independiente. Los estudios genómicos muestran que distintos grupos reutilizaron parte de la maquinaria biológica asociada al músculo, la excitabilidad celular y los canales iónicos. La anguila eléctrica es uno de los ejemplos más extremos de esa transformación, pero no es el único pez capaz de generar campos eléctricos. Por eso, su historia es más interesante que el titular de una descarga enorme. No es una anguila, no es una batería que acumula corriente y no depende de una sola clase de pulso. Es un pez cuchillo que respira aire, percibe alteraciones invisibles y coordina miles de células para convertir química, nervios y movimiento en electricidad útil. Cuando la veas deslizarse lentamente, recuerda que a su alrededor existe un paisaje que nosotros no podemos ver. Para ella, cada objeto modifica el campo, cada pulso devuelve información y cada descarga tiene una función. La verdadera sorpresa no son solo los voltios, es la precisión con la que un animal vivo ha aprendido a utilizarlos.